Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que recibimos en la mesa directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia educativa. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. Gracias, señora secretaria. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita su primera lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Queda de primera lectura este dictamen. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que las efemérides inscritas en el orden del día se insertarán en el diario de los debates. Se levanta la sesión y se cita la siguiente sesión, que tendrá lugar dentro de 10 minutos a las 20 horas con 5 minutos. La Secretaría informa a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 122 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión vespertina del jueves 20 de diciembre del 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de la tarde de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra también a su disposición en el monitor de sus escaños. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con la que remiten el acuerdo por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de magistrado en el Tribunal Superior Agrario. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel como embajadora de México ante Brasil. Debido a que el dictamen se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su punto resolutivo.
Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante la República Federal del Brasil. Es todo, señor presidente. Está a discusión el dictamen. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Buenas noches, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy sometemos a su consideración las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe el nombramiento de Beatriz Paredes Rangel como embajadora de nuestro país ante Brasil. En las Comisiones Unidas dictaminamos este proyecto por unanimidad a favor, porque consideramos que la propuesta cuenta con los conocimientos, con la experiencia y sobre todo con la vocación para desempeñar un buen papel de nuestro país ante este hermano país de Brasil. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho a todos los que participaron en esta reunión, que además fue muy nutrida, con mucha participación y de un amplio consenso. Es cuanto. Gracias, senadora, muy amable. ¿Ya está? ¿Algún otro orador? Ábrase, no habiendo otro orador, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Le informamos a las señoras y señores senadores que sigue abierto el sistema de votación para que emitan su voto. Auxilio a la senadora Alcalá. Auxilio a la senadora Alcalá, por favor. Ya llegó. Senador.
abierto el sistema electrónico? Sigue abierto el sistema para que puedan emitir su voto a los compañeros que faltan por emitirlo. Parece que tiene problemas acá de este lado el senador. Por favor, apoyen al senador Francisco. ¿Algún compañero que falte por emitir su voto? Compañeros, ¿algún compañero o compañera senador que falten por emitir su voto? 108 en pro, 0 en contra, y una abstención. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, senador Rosas, senador Ríos, la senadora Ninfa. Entonces son 110. ¿Son 110? 110. 111. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 112 votos con el voto de la senadora Ortega en pro y una abstención. Gracias, Cero señora votos en contra. Gracias, señora secretaria. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República Federativa del Brasil. Comuníquese el mismo. En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Beatriz Elena Rangel Paredes Rangel, por lo que solicito a los senadores Lisbeth Hernández Lecona, Gabriela Cuevas Rajón, Dolores Padierna Luna, Gerardo Flores Ramírez, David Monreal Ávila, Marcela Guerra Castillo y senador Jorge Luis Preciado Rodríguez inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su toma de protesta. Gracias, senadora.
Ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República Federativa de Brasil, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora embajadora. A nombre del Senado le deseo mucho éxito en sus funciones. Solicito a la comisión acompañe a la embajadora en el momento en que ella lo desee. Muchas gracias.
Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia educativa. Debido a que se encuentra en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura al dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Me informa que el senador Raúl Cervantes también va a presentar el dictamen correspondiente. Una sola comisión. Senador Romero Hicks, tiene el uso de la tribuna. Con el permiso de la presidencia, la educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los mexicanos. Y recientemente hemos sabido de un pacto por México que incluye 8 diferentes compromisos para poder elevar la calidad de la educación, la cobertura, la equidad y la pertinencia. Se recibió por parte del Ejecutivo Federal una iniciativa que reforma el artículo 3 de la Constitución
el artículo 73, fracción 25, y tiene como objetivos perfeccionar el modelo educativo que tenemos hasta este momento. Este proceso se discutió en la Cámara de Diputados y hoy hemos recibido la minuta. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos hemos procesado la minuta y quiero resaltar cuáles son los rasgos más importantes de lo que estamos recibiendo. Primero, se determina procesos de calidad de la educación, particularmente a través de dos rasgos. Uno de ellos tiene que ver con un sistema profesional docente y el segundo con la creación de un sistema nacional de evaluación. A ese propósito, siguiendo los términos análogos a la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución que regula el trabajo universitario, se establece que es la autoridad quien mediante mecanismos de evaluación y de concurso va a poner los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción del personal académico, del personal docente. Esta evaluación se fue enriqueciendo del proceso parlamentario y hoy queda establecido que esa evaluación al personal es obligatoria y puede tener consecuencias. Por otro lado, se establecen las bases para un sistema nacional de evaluación educativa y se parte para la evaluación del sistema de un organismo que fue creado en el 2002 por el Ejecutivo Federal, por el Presidente de la República, el Presidente Fox, creando un organismo desconcentrado para evaluar el sistema. Y este año, el Presidente Calderón en su momento pasa de un desconcentrado a un órgano descentralizado. Y ese órgano ya tiene hoy autonomía técnica y lo que se quiere es llevarlo a una autonomía de un órgano constitucional y que evalúe absolutamente todo el sistema. Y por otro lado, el artículo 73 establece que habrá un servicio profesional docente y que para ello la autoridad va a asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y de diversidad. Esto ha sido ya revisado el día de hoy por las comisiones ya mencionadas y lo que se ha incorporado al dictamen que estará el día de hoy a su consideración es algo que consideramos muy importante. Y esto es que aparte de lo que he venido comentando, se incorpore como derecho constitucional el derecho del mexicano a recibir una educación de calidad. Esto parte de acuerdos internacionales en derechos humanos y el dictamen se va a presentar de un momento a otro con ustedes para quedar a su consideración. Es un proceso inacabado, sí, vamos a tener que seguir trabajando en aspectos de leyes reglamentarias, de políticas públicas y de otros ámbitos. Es cuanto. Procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, y tal como lo establece el artículo 199, numeral primero, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada una o uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Señor presidente. Senador, a ustedes. Señores senadores y senadoras,
Esta mañana, cuando empecé a hojear la prensa, me encontré con una agradable sorpresa, que diré no duró mucho. Resulta que muy respetables senadores del Partido Acción Nacional, quejándose de que se han venido presentando iniciativas a la trompa talega, fast track se dice ahora que somos globalizados, y que no lo iban a permitir, que esto no iba a seguir así, que se iba a tomar el tiempo para reflexionar una reforma. Y comentamos también en la mañana que algunos dijeron que la reforma constitucional que se analizó esta mañana era un modelo, pero no lo fue. Tenemos una repetición de algo que es una vergüenza, una reforma constitucional ni más ni menos que el artículo 3º constitucional, uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, ¿verdad? Una reforma que llega y sale con esta ficción de que ya estamos en una segunda sesión para que no sea en la primera en la que se aprobó el artículo 3º constitucional. Es, la verdad, una vergüenza. Es un atentado contra el artículo 3º de la Constitución. Ha habido una gran difusión, como en todo, mediático. Es una reforma educativa importantísima. Y la verdad no es ninguna reforma educativa. Se está recuperando con esta, o se va a recuperar hoy que se vote, se va a recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, se dijo por todos lados. Y yo les pregunto, ¿y quién se las quitó? Nadie menciona quién les quitó la rectoría que ahora recuperan de una manera digna en una reforma al artículo 3º. No es una reforma, es una simulación. Y es una simulación peligrosa, porque afecta al sistema educativo precisamente para no entrarle al fondo del asunto. Se inventa un órgano de estos constitucionales superiores con 5 magníficos que serán los que se van a dedicar a limpiar el sistema educativo que a todos preocupa y todo el mundo reconoce que está muy mal. Es una reforma, repito, absolutamente simuladora. Pero dice por ahí la iniciativa que con esto cumple el pacto. Caray, qué pacto, ¿eh? Tengan cuidado con ese pacto, ya lo hemos estado tratando. Al crearse una junta de gobierno a nivel constitucional absolutamente innecesaria, lo que hacen es crear allá arriba una cúpula que va a castrar a la Secretaría de Educación. Yo no sé cómo el secretario estaba tan contento, no la habrá leído a tiempo, porque esa cúpula, con la iniciativa y todo lo que plantea, pues va a dejar al señor secretario de Educación, tal vez evaluado o no, pero lo va a dejar como un carácter secundario. ¿Cómo se atreven a decir que al crear esta junta de gobierno, de ahí va a emanar una maravilla de limpieza, van a reformar y a transformar el sistema educativo que todo mundo considera, precisamente por eso, que está pésimamente mal? La iniciativa del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 3º y del 73, que se denomina, repito, falsamente reforma educativa, no es un original del señor Peña Nieto, no es nada original del señor Peña Nieto. Es una continuación de la agenda educativa anterior y obedece, se los digo con toda franqueza, porque
como no han tenido tiempo de verla ni comentarla, ¿verdad?, es simplemente una imposición de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, que es la que ha venido imponiendo estas evaluaciones, y dice en sus estudios que tienen ya uno que otro, y por cierto la OCDE cobra, es un organismo extraño que surgió en la Guerra Mundial para apoyar el desarrollo de Europa y hoy se ha dedicado, vinculada con el Banco Mundial, a cobrar por estos consejos que nos da, y es la OCDE la que está haciendo esa reforma constitucional en México, sin tener la menor idea de lo que es nuestro país. La autonomía constitucional que se le da a esta Junta de Gobierno es absurda. Ya sabemos, ya lo tocamos también, esa autonomía va a terminar en una selección, porque aquí sí no le metieron el diente como en el anterior, en una selección de 5 sabios especialistas en educación que van a devolvernos la educación robada por quién sabe quién. Y obviamente esa autonomía no será tal, porque será una estructura que se van a repartir y que ya se están frotando las manos. Desde el punto de vista educativo, para entrar un poco al tema, la propuesta de reforma al artículo 3 parece sostener que la calidad de la educación depende solo de la profesionalización de los docentes, que a través de mediciones van a superarse. Es a través de la evaluación. ¿Y qué es eso? La evaluación que propone este organismo transnacional, y que aquí hoy ese Senado de la República, en el país que se dictó el artículo 3 como una maravilla reconocida a nivel mundial, ahora nos manipula la OCDE y nos clava este engendro en el artículo 3. Esta evaluación que propone no toma en cuenta la complejidad que surge en la evaluación del desempeño docente, no recoge la necesidad del llamado escalafón horizontal, ya eso también se olvidó, se creó una carrera magisterial para ir horizontalmente premiando a los maestros, eso ya lo hicieron a un lado. Se adiciona como función del Ejecutivo Federal llevar a cabo concursos de oposición como gran cosa, eso supuestamente se está haciendo ya, ¿sí? Y la tenía la Secretaría de Educación Pública. Ahora esa evaluación y esas oposiciones que se ven como una maravilla, las pasan al Ejecutivo. Ya estaban, no es ninguna novedad. Estos principios los ha establecido, digo yo, esta organización que está reconocida como una empresa que cobra mucho dinero para asesorar en estas medidas. Se trata de seguir lo mismo que ya se estableció. Aquí lo dijeron al presentar el dictamen, que por cierto no podría ser más pobre, El dictamen es paupérrimo, no dice nada, no entra al fondo de nada, y deja de analizar algunas cosas que la iniciativa sí traía, pero que al traerlos pues no les pareció que era muy útil, no era muy útil mantenerlo. Según los criterios de la OECD, que ahora nos recomienda esto, México no avanza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que con las recomendaciones de la OECD, ahora ya a nivel constitucional, recordemos lo que ha pasado, nada nuevo. La prueba enlace, la prueba Scale, la prueba PISA, no funcionan, son ajenas al sistema educativo, son situaciones de laboratorio que no toman en cuenta lo principal.
Para mejorar la calidad de la educación, para empezar, no se necesita una reforma constitucional, porque dicen, es que hay que darle categoría, hay que darle el más alto nivel. ¿Saben ustedes lo que se necesita? Se necesita autoridad. Lo que se requiere corregir, se necesita nada más que haya autoridad. Se ha perdido el sentido de la educación, se han perdido los principios básicos del artículo 3º, este artículo humanista que pugna por el nacionalismo, por una ciudadanía que pueda luchar por la justicia social, por el desarrollo económico, y eso no está. Está ahora en estos criterios tecnocráticos de esa empresa que ha cobrado para hacerlo. No sirven esas recetas, son ajenas a la situación nacional. Se necesita entender lo que es el sistema político, se necesita combatir la pobreza, se necesita tomar una serie de medidas que no se toman. Por eso dicen que le secuestraron el sistema educativo, y claro que se lo secuestraron, pero les repito, no vayan a decir quién, Esto es como los factores, factores que dominan, que nadie los menciona. Señor senador, informo que su tiempo se ha agotado. Señores senadores y senadoras, ojalá pudieran actuar con independencia de criterio. Una reforma educativa se debe de hacer. Todo México la reclama, pero no esta ridiculez, no esta mentira, no esta invención de reforma constitucional absurda, que lo único que hace es eludir la responsabilidad real que tiene el presidente Peña Nieto para reformar y realmente atacar la educación de un pueblo que la ha perdido. No vamos nunca a ser un país democrático, no vamos a ser un país justo si seguimos con simulaciones. Es una vergüenza que se esté discutiendo esta maniobra que no sirve para nada. Ojalá pudieran ustedes reflexionar y mandarla a estudio para que realmente analicemos cómo esas pruebas que ha recomendado la misma organización no han servido para nada, porque son ajenas a la política mexicana. Nosotros tenemos una gran tradición educativa, pero la hemos perdido precisamente con estas medidas absurdas. Senadores y senadoras, no violenten el artículo 3º. Es una joya de nuestro país. Respétenlo, fortalézcanlo. Hagamos realmente una reforma educativa y no nos vayamos con esta idea del pacto a aprobar algo que no sirve para nada y destruye la esencia misma de la educación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los senadores del Partido Verde celebramos que hoy sea uno de esos días en los que, como integrantes de la 62ª legislatura, podamos salir a decir a los mexicanos con mucho orgullo que en el Senado de la República existen las condiciones para lograr los acuerdos en beneficio de todos los mexicanos. Nos congratula constatar que hoy nos encontramos discutiendo una propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien en los días que lleva en el cargo ha demostrado con creces que su gobierno tiene objetivos muy claros, que no solo tiene un rumbo claro, sino que también tiene determinación para impulsar políticas que ayudarán a nuestro país a alcanzar nuevos estadios de desarrollo, privilegiando en todo momento el diálogo con todas las fuerzas políticas de nuestro país. Desde luego que reconocemos que las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática han presentado propuestas sobre el tema que hoy nos ocupa. En las discusiones que hoy mismo han tenido lugar en torno a la minuta de reformas a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, ello ha quedado de manifiesto. Al día de hoy,
los indicadores oficiales en el rubro educativo son elaborados por la Secretaría de Educación Pública, aun cuando se trata de una evaluación al trabajo y desempeño de la tarea educativa, situación que por ningún motivo puede considerarse una mejor práctica. De esta manera, la reforma que hoy se somete a nuestra consideración es de enorme relevancia, ya que propone dotar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de autonomía constitucional, permitiendo así que los resultados y evaluaciones sean objetivas, o dicho de otra manera, que no puedan ser cuestionados por una supuesta falta de objetividad, de manera tal que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación, supuesto que requiere de la configuración de un sistema nacional de evaluación que articule los elementos que existen actualmente y reúna los esfuerzos de los organismos y agentes implicados, para que con esto se impulse la creación de nuevos instrumentos y estrategias que informen sobre las evaluaciones, sobre el sistema, sobre el impacto positivo de las evaluaciones sobre el sistema educativo. Y con esto se eliminen los efectos no deseados y se generen mejores y más eficaces políticas, planes y programas desde la educación preescolar hasta la educación media superior en todas sus vertientes. Hay que recordar que la evaluación es un instrumento poderoso para el mejoramiento de la educación. El incrementar la calidad de la educación es un reto de los más importantes que tenemos hoy en día. Es una tarea de todos los integrantes de la sociedad, desde los docentes, pasando por los educandos, padres de familia y autoridades. Con la aprobación de la presente minuta, que reforma el artículo 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consolida y mejora el sistema educativo nacional, que busca incrementar el nivel educativo de los mexicanos para que estén más preparados, conscientes y cuenten con una mucho mejor formación que mejore las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales se desenvuelven. Que no quepa duda, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha enviado un mensaje claro a los mexicanos sobre su convicción para que la educación sea una elevada prioridad en los planes de desarrollo de nuestro país, honrando así uno de los compromisos incluidos por las partes firmantes del Pacto por México, garantizando una mejor formación de los niños, jóvenes, con niveles de calidad educativa. El proyecto que votaremos es un gran paso para lograr que la educación sea mucho más competitiva. Estamos analizando un tema que transformará la educación en nuestro país. Nos corresponderá después hacer nuestra tarea para que el marco jurídico que regule las evaluaciones de la educación en la legislación secundaria se armonice de conformidad con esta reforma. Quiero precisar que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los elementos suficientes para asegurar, sin discriminación alguna, el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad en congruencia con los cambios que nuestro país requiere para impulsar y fortalecer el sistema educativo actual. La ruta del desarrollo que los mexicanos queremos para nuestro país nos exige establecer el servicio profesional docente, figura que resulta una condición necesaria para lograr que la educación sea de la calidad que se requiere para que este país salga adelante y tenga un futuro prometedor. La presente reforma constitucional es el principio de un sistema educativo dinámico que supervisará desde el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del docente. Por ello, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se crean las condiciones para que los mexicanos que se dedican a la noble tarea de la docencia logren mejorar de manera sistemática su grado de capacitación. Que quede claro, no se trata de satanizar o condenar a los maestros de este país, se trata de mejorar las condiciones bajo las cuales llevan a cabo la tarea de educar a las niñas, a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Debido a que los docentes tienen una gran responsabilidad en sus manos, se debe cuidar su desempeño, por lo que se proponen evaluaciones justas y técnicamente sólidas en las que se demostrará su capacidad y desempeño. En estas evaluaciones no solo serán evaluados los maestros, también los supervisores y directores, y se les proporcionará
el apoyo necesario para superar y reforzar sus cualidades y desarrollar sus fortalezas. Otro factor determinante que permitirá avanzar en este ambicioso proyecto es la creación de un sistema de información y gestión educativa, para lo cual el INEGI realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos que permitan a la autoridad contar con un sistema único de datos que faciliten la operación del sistema educativo, así como una comunicación directa entre los directores de cada escuela y las autoridades educativas. Adicionalmente, y con el fin de encauzar los compromisos acordados en el Pacto por México, se crearán de manera gradual escuelas de tiempo completo con jornadas de 6 a 8 horas diarias para aprovechar de una manera más eficiente el tiempo disponible para el desarrollo académico. Igualmente, se apoyará a las escuelas para impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir los alimentos que no favorezcan la salud. Esta reforma constitucional es imperativa debido a que todos los mexicanos tenemos el derecho humano a la educación, pero no tan solo es educación, sino educación con calidad, la cual debe estar normada desde la Carta Magna por su importancia social. Desde la prueba PISA de 2009, México ocupa el lugar 48 de 65 países en el rubro de lectura y se encuentra clasificado entre Uruguay y Rumania. En matemáticas nos encontramos en el escalón 51 de 65 países, después de Tailandia y antes de Trinidad y Tobago. De 2003 a 2006, el Estado mexicano ha realizado un gasto por alumno de primaria de $1,604, siendo el lugar 72 de 182 países en cuanto a inversión educativa. Estos breves datos dan una idea de la imperiosa necesidad de transformar e impulsar el sistema educativo actual del país. Por todo lo expuesto, el Partido Verde votará a favor de esta minuta, que logrará que la educación tenga el impulso necesario para que alcance niveles exitosos para todos los estudiantes y maestros del país, lo cual redundará en un mayor bienestar para los mexicanos y en niveles superiores de desarrollo para nuestro país, una aspiración que todos tenemos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, acudo a la más alta tribuna de la nación y en primer término para expresar mi reconocimiento a la labor que realizan decenas de miles de maestros y maestras que han dedicado gran parte de su vida a la educación de la niñez mexicana. También deseo expresar mi profundo respeto a todas y a todos aquellos que, laborando en condiciones precarias, dignifican día con día una de las profesiones más nobles y trascendentes para la sociedad, como es el ser docente. A pesar de las opiniones en contrario, los maestros siguen siendo actores fundamentales del cambio social. En ello recae la enorme responsabilidad de sentar bases sólidas para un desarrollo individual y colectivo, para que haya mayor prosperidad, libertad y bienestar social. Contrario a muchas voces poco conocedoras de la realidad que se vive en la docencia, debemos aclarar que no son los maestros los responsables de frenar las grandes transformaciones que requiere el país. Tampoco son, como se ha querido argumentar, los responsables del rezago en materia de la calidad educativa. Quiero dejar patente en esta tribuna que hemos analizado con toda responsabilidad la reforma que está a discusión en esta soberanía. Sabemos que se trata de un asunto de Estado de la más alta trascendencia. Sin embargo, no se trata de una reforma educativa de gran calado, aunque se haya ventilado ante la opinión pública como tal. En nuestra opinión, son importantes las modificaciones
que aporten para terminar con el corporativismo, con la antidemocracia, que llevaron a nuestro sistema educativo a una especie de letargo con las grandes consecuencias para el desarrollo nacional. Por eso estamos a favor de un servicio profesional docente que atienda las necesidades de formación, actualización y medición del desempeño, pero este no puede ni debe darse en contra de los derechos de los trabajadores ni en detrimento de las garantías de la estabilidad laboral. Estamos en contra del patrimonialismo y la corrupción, pero a favor de la dignificación de las condiciones de los maestros y las maestras. Desde el Partido de la Revolución Democrática luchamos por incorporar el derecho humano a una educación de calidad. Estamos a favor de fortalecer desde nuestro máximo ordenamiento jurídico al organismo encargado de la evaluación educativa, dotarlo de autonomía constitucional, le otorga a la autoridad suficiente y con ello no habrá pretexto que le haga sucumbir a las presiones políticas. Vemos como positivo la creación de escuelas de tiempo completo, la disposición de crear esquemas para el suministro de alimentos en escuelas que se encuentren en comunidades en pobreza y marginación. Desde la izquierda hemos pugnado porque el Estado asuma su responsabilidad con el derecho a la nutrición de las niñas y los niños. Por eso debe hacerse realidad la prohibición de alimentos que no favorezcan la salud en todas las escuelas. Toda reforma educativa, por definición, tiene que ver con el proyecto de país. Y en ese proyecto, reitero, no ha lugar a retrocesos en materia de derechos sociales, de conquistas históricas de la clase trabajadora. Además, seguiremos en la lucha por lograr para México una reforma educativa integral que plantee mecanismos efectivos para ir a fondo en la modernización del sistema educativo. Vamos por una reforma que replantee el modelo escolar y la estrategia pedagógica, que eleve realmente la calidad educativa bajo nuevos paradigmas que toquen todos los aspectos de este sistema. Pero por todo ello es que consideramos fundamental seguir trabajando desde el Senado para generar una profunda deliberación y análisis del futuro de la educación en México, que tome en cuenta todas las voces, trabajar en la construcción de un nuevo modelo educativo sustentado bajo principios, valores, retos y premisas fundamentales que considere la educación como un bien y un derecho humano universal, integrador, pluricultural, que tenga como pilares la gratuidad y la obligatoriedad. La educación es un instrumento para la equidad, la justicia e inclusión social, para la obtención de aprendizajes, aptitudes para la vida, el trabajo y la colaboración comunitaria. La reforma educativa integral que planteamos no puede dejar de lado la generación de nuevas premisas, políticas y fundamentos de la educación relacionados con la planeación y evaluación educativa desde la base de la participación democrática bajo un modelo que integre a todos los sujetos del sistema educativo en el análisis, discusión y toma de decisiones a través de figuras participativas. Debemos pugnar por un mayor financiamiento de la educación, bajo un nuevo pacto federalista y criterios redistributivos que garantice para las entidades federativas con mayor pobreza, marginación y rezago educativo una equitativa distribución de recursos federales participables. Debemos lograr el fortalecimiento de un sistema de evaluación nacional con base en indicadores nacionales y estatales que planteen los contextos locales y también que tome en cuenta los regionalismos, con mejores mecanismos de transparencia, publicidad, vigilancia y fiscalización de los recursos educativos. Nosotros no podemos aceptar, aunque se hagan evaluaciones que nos comparan con otros países de nivel más grande en desarrollo. México mismo está dividido en dos, el sur y el norte. Y lo que pasa en el norte y las evaluaciones que se dan no pueden ser comparadas con las condiciones socioeconómicas que tiene nuestra niñez en los estados del sur. Esto es algo que tienen que tomar en cuenta para la nueva planeación y el nuevo modelo educativo.
Debemos incluir el diseño y actualización de planes y programas con base en la experiencia, participación y la opinión de todos los sujetos de la educación, considerando los avances científicos, pedagógicos, tecnológicos y sociales que hoy demanda el país en un contexto de internacionalización de la educación, sin dejar de lado la riqueza cultural, histórica y étnica de las diversas regiones del país. Hacemos un llamado a fortalecer al normalismo en México, ya que los egresados de este sistema tienen un perfil humanista. La currícula que ahí se enseña, como la teoría y la carga académica, tiene que ver con la materia de trabajo que van a tener bajo su responsabilidad. La responsabilidad de los maestros de México es la niñez, los niños, las niñas, los adolescentes, y por eso su perfil no puede compararse, con todo respeto, con todos los otros perfiles. Es importante esto tomar en cuenta para el fortalecimiento del normalismo en este país. No son responsables ni los trabajadores de la educación que laboran en los centros de formación de docentes, ni los alumnos que de ella egresan, de las posibilidades de rezago que tienen. Es el programa de estudios, y el programa no lo elaboran ni los docentes ni los estudiantes, los elabora el Estado, los responsables de la educación en este país, y por eso no pueden de ninguna manera atribuirse responsabilidades a los compañeros que ahí terminan sus estudios. En síntesis, amigas y amigos, el Partido de la Revolución Democrática estamos dispuestos a avanzar a una reforma que tenga estas características. Y en esta reforma, considerar todos los elementos sustantivos para poder modificar este modelo en base al ciudadano que queremos como producto del mismo. La izquierda va a seguir luchando porque este cambio de paradigmas en la educación se den de manera efectiva y real. Y en este cambio estén tomadas en cuenta todas las voces interesadas en este país, fundamentalmente las voces que participan o los principales actores que participan en el proceso educativo. Esa es la reforma que necesitamos para transformar de fondo el sistema educativo. Esa es la reforma que México espera de sus legisladores y que yo desde aquí les propongo iniciar su discusión. Muchas gracias por su atención.